me gustaría compartir sobre un tema que me apasiona muchísimo. Y el tema que me apasiona es el tema de la integridad. La integridad, lo que es la justicia, la santidad, es un tema que me encanta bastante. Porque la integridad no solamente es un conjunto de acciones correctas, realmente es un reflejo, hermanos míos, del corazón, es un reflejo claro de una relación que una persona tiene para con Dios. Una persona íntegra no solamente se ve en las acciones, sino que internamente nacen las motivaciones puras de su corazón. Y la integridad se desata como si fuera una luz brillante que ilumina y transforma en los lugares más tenebrosos y oscuros que haya. A mí me encanta mucho Proverbios. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulo 20, el versículo 7 dice lo siguiente: el justo que anda en su integridad, dice el proverbio, ¿qué dice? Bienaventurados serán sus hijos después de. Si leen el capítulo 20 de Proverbios, habla de ese hombre leal, de ese hombre digno de confianza, y hace la pregunta: ¿quién hallará a un hombre así? Porque no solamente Proverbios habla de esa mujer virtuosa, ¿quién hallará a esa mujer virtuosa? No, habla también de un hombre digno de confianza, leal, y la pregunta es: ¿quién hallará a un hombre como este? Así que hay un reflejo maravilloso del tipo de hombre que cada mujer debería de buscar también en ese capítulo 20 de Proverbios. Y el hombre tiene un modelo majestuoso también del tipo de mujer que debería de buscar en Proverbios capítulo 31. Personas que tienen temor a Dios. Y el temor a Dios no solamente es el principio de la sabiduría, sino que el temor a Dios es aborrecer todo lo que Dios aborrece. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen muchas referencias que abordan este tema de la integridad de manera exhaustiva. Y sin embargo, hermanos míos, no hay una definición única y específica en cada una de ellas. Se puede obtener una comprensión compleja del concepto de la integridad en diversos versículos, en diversos pasajes, y resulta muy importante para nosotros poder estudiarlo y poder comprender que si tenemos que ser personas íntegras, ¿cuál sería el precio a pagar para ser una persona de motivaciones puras? Uno de los temas particularmente importantes en las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, en el Sermón del Monte, una de las cosas imperativas no eran solamente las acciones buenas que nosotros podamos hacer, no es solamente dar limosna, no es solamente orar, no es solamente ser bondadosos con otros. Habla de cuál es la motivación por la cual hacemos estas cosas. Si tú das tu limosna solamente para que la gente te vea, ¿qué es lo que dice? Ya has ganado tu propia recompensa con eso. No creas que vas a recibir algo de Dios. Si usted ora con maravillosas palabras para que las personas oigan el léxico que usted tiene, ¿qué has hecho? Bueno, has ganado tu propia recompensa, pero no pienses que Dios de lo alto te va a escuchar. Y esa es la cuestión. Jesús también enseñó que no solamente es hacer cosas buenas, acciones buenas, obrar bien, sino también las motivaciones que yo tengo para hacer cada una de estas. Sin embargo, hay un precio que pagar
no solamente para hacer cosas buenas, sino tener las motivaciones correctas. Hay un precio que cada persona conlleva una serie de consecuencias ser personas íntegras. No solamente negando hacer acciones negativas, sino específicamente obrar en aquellas cosas, convicciones propias que tenemos de lo que es correcto según la palabra de Dios. Las consecuencias negativas, hermanos míos, de llevar una vida íntegra son claras en este mundo, muy claras. Porque cuando un individuo quiere ser íntegro, hermanos míos, algo que no es común en un mundo corrupto como el que nosotros vivimos, donde la integridad no es algo común. Ser una persona de integridad en primera instancia te traerá dificultades. Dificultades, hermanos míos, críticas, obstáculos, persecución o incluso venganza. Y mucho más cuando aquellos se benefician de la falta de moralidad y de ética. Miren, para ser personas íntegras tenemos que entender que hay un precio que vamos a pagar. Hay un precio que vamos a pagar, porque la realidad de un hombre íntegro, llegar a una situación laboral, una situación en la universidad o la escuela, hermanos míos, te va a traer asuntos graves. Mire, para mostrarle algo tan interesante, si usted pasa por la escuela, y eso le ha pasado, un ejemplo a mis hijas, y a mis hijas le he enseñado a pronunciar las S donde debería de ir, a pronunciar las palabras correctamente. Eso es correcto, ¿verdad? Que pueda comunicarse correctamente con sus compañeros, con sus profesores, con los adultos. ¿Saben qué puede recibir una persona que quiere hablar correctamente delante de los demás? Díganmelo. Burlas, pero eso es muy interesante. Solamente querer hablar correctamente, algo tan sencillo como eso, desear hablar y practicar hablar correctamente, recibirán burlas. Imagínense decir que usted quiere cuidar su cuerpo para su futuro esposo. No quiero tener relaciones porque la fornicación, eso es un pecado contra mi propio cuerpo, dice la palabra de Dios, es algo que a Dios no le agrada y por ende yo voy a cuidarme hasta el matrimonio. ¿En serio? Si se burlan de ustedes tratar de hablar correctamente, ¿ustedes piensan que no se van a burlar de este tipo de convicciones en su vida? Pues por supuesto que sí. Entonces, cuando queremos ser personas de integridad, tenemos que tener una noción de la realidad del entorno en que nosotros vivimos. Es más, Jesús le dice que el que quiere vivir piadosamente, la palabra de Dios es clara con eso. El que quiere vivir piadosamente, ¿qué va a pasar? Padecerá persecución. El que quiera hacer las cosas bien, va a padecer persecución. Ahora, entendiendo esta realidad, hermanos míos, mantener ese nivel de integridad puede implicar enfrentar esa realidad en circunstancias también complejas, porque no solamente es enfrentarnos hacia las críticas de los demás, sino que también cuando hay asuntos personales, cuando hay intereses personales propios que entran en conflicto con los principios morales, éticos, básicos de la palabra de Dios, tenemos un problema también.
Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, una de las cosas, primeras cosas, antes de preocuparse de enseñar la palabra de Dios, es cuídate de ti mismo. Hay un asunto importante, ¿por qué? Porque nosotros analizamos muchas veces, bueno, oye, yo quiero tal cosa, yo deseo tal cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Yo quisiera experimentar el amor de esta manera, pero yo sé que no debo, porque Dios dice que la forma legítima para eso es esta forma. Y cuando entra ese conflicto, también tenemos consecuencias sobre eso. Vamos a luchar internamente con todo eso. Escuchen Isaías 29, el verso 13, dice lo siguiente. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Es como un ejemplo: personas que van a la iglesia todos los domingos, personas que oran todos los días. ¿Sabían que hay personas que oran y estudian más que yo? Así que los pastores no son los que más estudian la Biblia, ni los más que oran. No son los perfectos. La familia pastoral tampoco es la perfecta. En este punto, un ejemplo, estudiar todos los días, orar todos los días, venir a la iglesia todos los días. ¿Ustedes creen que realmente hacer todo eso está bien? ¿Sí o no? Díganlo con confianza, no es un gancho. Sí, eso es bueno. Hacer todo eso está bien. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es la motivación por la cual ustedes hacen cada una de estas cosas? ¿Cuál es la motivación que te impulsa a hacer todo eso? Bueno, eso es otra cosa. Hay algunos que piensan que van a ganar el favor de Dios haciendo todo este tipo de cosas. ¿Y el favor de Dios, en serio? ¿Tú ganas el favor de Dios haciendo todas este tipo de cosas? Bueno, es como un poquito complejo ese asunto, pastor. No podemos asegurar que no podemos ganar el favor de Dios haciendo todas estas cosas. Bueno, si tu motivación es ganar el favor de Dios, tienes un error clave en este asunto. Un error, porque nosotros lo primero que necesitamos entender que hacemos eso porque necesitamos eso. Lo necesitamos nosotros. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Dios. Y es Dios que dice: no dejen de congregarse. Es Dios que dice: sí, procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado delante de Dios. Estudiar, prepararte, todo este tipo de cosas sí lo hace Dios, pero es para nuestro beneficio, iglesia. En este tema, nosotros podemos acercarnos a Dios con unas motivaciones completamente ajenas a acercarnos realmente a nuestro Señor y Redentor. Incluso, como les había comentado, en la universidad, en el trabajo, una persona íntegra puede ser vista incluso como una persona débil o como una persona rígida, una persona inflexible, mala. Mucho más, hermanos míos, si sigue las convicciones de su Dios, de nuestro Dios, en situaciones, hermanos míos, donde ver oportunidades para suavizar los estándares morales es algo común. Déjenme decirle algo, un ejemplo. Como una persona, si tú estás en una escuela y tú eres una persona íntegra y un compañero te dice, ¿me puede decir la número 20? Hey, Juanita, la número 10. Y si usted es una persona íntegra,
¿cómo esa persona lo verá usted? Porque una persona íntegra, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Hacer trampa? No lo va a hacer. Por principio no lo va a hacer. Pero ¿y si no lo hace? ¿Cómo lo ven los compañeros ahí alrededor? ¿Cómo lo ven? Una persona inflexible, una persona rígida, una persona que no ve el compañerismo. Oye, si usted se sabe la 20, comparta la 20. ¿Cuál es eso? Si el profe no está viendo. Y este es el asunto de lo que es la integridad en las circunstancias que nos puede meter. Un ejemplo, como ese hijo que tomó el teléfono en casa y que cuando sabe el papá que tomó el teléfono y es el cobrador, le dice al hijo que no, que él no está ahí. Ok, entonces imagínense, si el muchacho es íntegro y sabe que no debe mentir, ¿a qué se enfrenta ese hijo? ¿Se dan cuenta? Porque también la palabra de Dios dice que debemos de obedecer a nuestros padres. ¿Qué tal? Y eso, ¿cómo lo hacen? ¿A qué se enfrenta? Si él decide, porque recuerden que la dinámica de la palabra de Dios es importante. Y también Satanás es un experto utilizando la palabra de Dios. Bien, él tentó a Jesús ¿con qué? Con la palabra de Dios. Dice, tírate de aquí arriba porque a sus ángeles, escrito está, a sus ángeles le va a mandar para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús, ¿qué hizo? Él dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ok, el hijo se enfrenta a esta dinámica también. Me dice la palabra de Dios que debo obedecer a mi padre, entonces tengo todo el derecho a mentir. No, ¿por qué? Porque en otras partes de las escrituras dice, es mejor obedecer a quién antes que ¿ven? Entonces ahí tenemos la respuesta. Ahora, en consecuencias, cuando ese hijo no obedece a ese padre, ¿qué puede ocurrir con ese muchacho? Una golpeada le pueden dar. Bueno, la cuestión de la integridad es esa, iglesia. Quiero mostrarles con mucha claridad que nosotros podemos con claridad imaginar la repercusión que puede tener una persona a desear no solamente negar hacer lo incorrecto, sino apegarse a las convicciones propias de la palabra de Dios. Algo que nosotros podemos sobreentender cuando somos hijos de Dios. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos solamente rápido. José, ¿lo recuerdan a José? José en la Biblia, en el Génesis, sucedió esto con José. Esta mujer, donde él estuvo trabajando allá, se enamoró de él, quería que hiciera lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Dice, aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos sobre José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo lo siguiente. Él no quiso. A la propuesta que ella le hizo, la respuesta fue no. Correcto. Ahora miren lo que está en la mente y en el corazón. Miren por qué. ¿Cuál es la razón por la cual José, su respuesta inmediata fue no? Es lo siguiente que él explica. Dice, he aquí, mi señor, su amo, terrenal, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ni una cosa me ha reservado sino solo a ti, por cuanto tú eres su mujer.
¿cómo pues, dice José, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Miren, si ustedes analizan esto que acabamos de leer, ustedes se van a dar de varias maravillas que hay en torno a la respuesta del no. Lo primero es que es una persona consciente y agradecida. Básicamente algo muy importante para la integridad. Un hombre íntegro constantemente es una persona agradecida. ¿Y saben lo que es una persona agradecida? Bueno, una persona agradecida no se enfoca en las cosas que no tiene, sino que aprecia y valora lo que tiene. ¿Usted quiere saber si es una persona agradecida o no? Comience solamente a evaluar si usted menosprecia lo que tiene por querer tener otras cosas. Inmediatamente usted sabe si es una persona agradecida o no. Ahora, él valora lo que su Señor ha hecho con él. Comienza a analizar esto. Una persona íntegra comienza aquí valorando y agradeciendo el favor que ya se le ha otorgado a él. No solamente en este mundo, sino que está claro de que no puedo hacer algo como esto. Es un gran mal contra esa persona que me ha dado todo su confianza, sino que es un mal para con Dios. ¿Cómo pues pecaría yo? A pesar de las circunstancias, de la adversidad, la seducción de esa esposa, José se mantuvo fiel a esta convicción. Ahora, si leen en su casa toda esta historia, si alguno no la sabe, pero si alguno la sabe, ¿qué fue lo que pasó con José? Por mantenerse íntegro. Hay consecuencias. De eso se trata. Hay consecuencias. La integridad a menudo viene acompañada con pruebas, viene acompañada con sufrimientos. Pero el Señor recompensa también la fidelidad de aquellos que confían en Él. En torno a eso, Job, hay algo muy interesante, es otro de los casos de integridad en las Escrituras. Job capítulo 27, el versículo 5, él dice lo siguiente: mis labios no hablarán iniquidad, maldades, ni mi lengua pronunciará ¿qué? Mentiras, engaño. Nunca tal cosa que acontezca os justifique hasta que muera, dice Job. No quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo vestida, asida. No la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Wow. Si ustedes evalúan, y eso es otra tarea que les voy a dejar, y ustedes leen el capítulo 27 también de Job, es la pronunciación de sus últimas palabras defendiéndose. Porque él sigue defendiendo. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1 de Job, Dios ha declarado que no hay un hombre más justo como ese hombre, Job. Un hombre íntegro, justo, apartado de lo malo. Y apartado de lo malo es santo. Pero es muy interesante. Dios mismo ha dicho de Job que es un hombre íntegro, justo, apartado de lo malo. Ahora, ¿él estaba confiado de su propia integridad? Sí. Él había estado completamente seguro, describiendo así, hermanos míos, y defendiendo. Mire, si yo he hecho algo con una viuda, he hecho algo con un huérfano, he hecho algo malo con los pobres, los menesterosos, en ese capítulo 27 que hemos leído, le dice, pues
qué bien, me hubiese pasado bien, pero yo no he hecho nada. No he hecho absolutamente nada. Soy una persona íntegra. Y si Dios me pesase, dice Job, como vamos a leer, lo único que va a encontrar en mi vida es que integridad en mi corazón. Es lo único que tengo. Daniel, ¿recuerdan a Daniel? Daniel, estas personas que estaban ahí alrededor de él, que querían, andaban buscando algo de Daniel. Buscaban algo, estaban escudriñando la vida de Daniel para ver si encontraban algo así para acusarlo delante del rey. ¿Lo recuerdan esa historia? Buscaban cualquier cosa. Y saben que en todo ese escudriño que hicieron con Daniel, ¿qué encontraron? Nada. Ahora, y si alguien escudriña sus celulares, su computadora, su vida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si alguien escudriña su vida con la motivación de buscar algo específicamente para condenarte o señalarte, ¿qué encontrará? Una persona íntegra, con motivaciones correctas, que siguen constantemente sus buenas obras. Eso es sumamente importante, porque una persona íntegra, a pesar de la presión hostil, no cede. Y las personas, ¿qué es lo que van a hacer? Buscar cosas buenas para tergiversarlas y poder entonces señalarte, como lo hicieron con él. Agarraron algo bueno que él estaba haciendo, 3 veces al día oraban, y como no pudieron encontrar nada malo, usaron algo bueno, lo tergiversaron. ¿Para qué? Para que el mismo rey los condenara. Sufrió las consecuencias de mantenerse fiel e íntegro a lo que hacía. También sucedió. Pero hay recompensa. No es solamente tragedia en este asunto de la integridad. Hay recompensa. Y también las escrituras nos señalan eso. En Salmos capítulo 15, el verso 1 al 2 dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda, ¿qué? En integridad y hace justicia y habla verdad en su boca. Desde su boca, de su corazón. Ahí es que está el asunto. Es ahí que está el asunto. Porque correspondiendo con eso, lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, es lo que sale del hombre, porque dentro de él salen los malos pensamientos, los engaños, la avaricia y todas esas inmundicias. ¿Correcto? Esto sale del hombre y es lo que contamina al hombre, porque de su corazón sale. No hay cosa más engañosa que el corazón, también dice las escrituras. Entonces, como diría el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos en ese asunto? Si eso es tan complejo del corazón, ¿quién podrá ayudarnos? Hay recompensa de la integridad, hermanos míos. Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad, ¿qué es lo que anda? Anda confiado, no hay duda. Hermanos, la integridad está firmemente basada, tiene un fundamento sólido. El íntegro de corazón, dice las escrituras, anda confiado. Y las escrituras hablan en otros temas también. El que hace lo bueno, que puede andar tranquilo, pero el que no lo hace sí tiene que estar con cuidado, porque el hombre íntegro anda confiado, hermanos míos. Mas el que pervierte sus caminos será conocido. La integridad genera confianza en nosotros mismos. Como les dije, Job
había dicho con anterioridad en el versículo 31. En este capítulo 31 él dice: péseme Dios en balanza de justicia, y lo que va a ver y conocer Dios es mi integridad. Eso es lo que Dios va a ver. Pero herido por las sospechas de sus 3 amigos, Job había dicho: miren, que me caiga el castigo más severo si he hecho algo malo. Pero Dios sabe que no he hecho nada malo. Dios sabe que soy una persona íntegra. Y usted dice: pero caramba, si leemos y seguimos leyendo a Job, un hombre justo, santo, sufrió bastante, ¿por qué él dice al final que se arrepiente? Eso es algo que nos pone a pensar. Me arrepiento porque de lo que yo hablaba ni siquiera lo entendía. Ahora es que yo te conozco, Señor. Y ni siquiera Dios le dio la respuesta de su sufrimiento. No hay respuesta para el sufrimiento en el libro de Job. No la hay. Dios no le dice por qué estaba sufriendo. Y Job ni siquiera tenía la información que nosotros tenemos hoy en día de lo que él estaba hablando con Satanás. No la tenía. Y Job, aunque Dios no le respondió por qué estaba sufriendo, él dijo: me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora tú habla y yo voy a escuchar. Yo te voy a preguntar para aprender, Señor. Cosas demasiado maravillosas para mí que no entendía. Ahora entiendo que tú eres el Todopoderoso. Y estas son las preguntas que un hombre íntegro, a pesar de su integridad, puede llegar a comprender todo en la vida. Confiar en la palabra de Dios. De eso se trata todo el libro de Job. La fidelidad de la palabra de Dios. No es para buscar sentido al sufrimiento. No lo es. Es para entender que lo que Dios dice es cierto, es fiel. Ahora, una persona íntegra puede aprender también del proceso. Sí, lo vemos en la vida de este hombre. Lo vemos. Aprendió que a pesar de que la integridad tiene recompensas también en esta vida, tiene consecuencias, como hemos aprendido también, no la merecemos de parte de Dios. Nuestra justicia, nuestra integridad no es como la moneda de cambio para recibir el favor de Dios. Job aprendió eso. Nuestro punto es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe más que todos nosotros. ¿Dónde tú estabas, Job, cuando yo hice tal cosa? ¿En dónde estabas metido tú cuando yo hice aquella cosa? Y tú sabes cómo yo hice aquello. Y tú sabes cómo yo hice aquello. ¿Y tú dónde tú estabas, muchacho? ¿Dónde estabas? ¿Cómo tú sabes? ¿De dónde se sostiene la tierra? La gravedad. ¿Y qué es eso? ¿Quién hizo eso? ¿Cómo funciona? Podemos saber cómo funciona, pero ¿quién lo hizo? Que la ley de esto, ¿y quién hizo eso? ¿Dónde tú estabas cuando yo ingenié todo eso? Vean todas esas preguntas que Dios le hace a Job. Obviamente son preguntas retóricas porque Job no la iba a responder. Son preguntas solamente para mostrarle la ignorancia que había en Job en todo el asunto de la creación. Preguntas retóricas que afirmaban la posición entre Job y Dios. El tema del sufrimiento, Señor, tú lo manejas y tú sabes cómo manejar ese asunto. Mi punto es confiar en ti. Hay recompensas, hermanos míos. Jehová, Dios, dijo lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto,
dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Obviamente aquí vemos que la integridad está vinculada con la rectitud, con la sinceridad, con el temor a Dios, pero también con la consistencia. Él todavía retiene su integridad. Una de las características del creyente, una persona, un verdadero creyente, permanece. No es que no tiene problemas en su vida, sino que un verdadero creyente permanece durante el proceso de las pruebas y el tiempo, hermanos míos. Si me amas, Jesús dijo, ¿qué es lo que va a pasar? Guardarán mis mandamientos. Caminar en integridad no solamente es coherente, sino que también nos brinda confianza, tanto en nuestras relaciones con los demás como en nuestra relación con Dios. Pero si nosotros decimos una cosa con nuestra boca, eso tiene que ser coherente con lo que nosotros hacemos. ¿Quiénes aman a Dios? ¿Puede levantar su mano? ¿Quiénes aman a Dios? Hay muchos. ¿Quiénes hacen lo que Él dice? Todo lo que Él dice. Ay, Dios mío. No voy a ver. Pero miren la dinámica de eso. Porque nuestro Señor Jesucristo no hace una separación táctica de eso. La idea es, si tú realmente dices que me amas, eso es relativo ¿a qué? Eso es un sinónimo. Si me amas, obedeces. En un sentido, debes hacer ciertas cosas. Eso no es opcional. Cuando amas, ha involucrado en eso un deber. Y yo sé que la mayoría, al ser humano no le gusta eso, porque le gusta más el libertinaje. A mí me gusta realmente, es que el amor no debería de ser obligado. ¿Qué tal? Pues si tú no quieres amar a Jesús, está bien. No tienes que amar a Jesús. Pero Él dice que si tú lo amas, ¿qué es lo que pasa? Vas a hacer, debes de hacer ciertas cosas. En este punto, ¿qué hacemos? Caminar en integridad no es solamente ese nivel de coherencia, hermanos míos, sino de confianza interna de los mandamientos de Dios. Ser íntegro suele ser admirado, se le suele respetado por otros también. Se encuentran personas que admiran y respetan la integridad de los hombres. Por eso debes de tener fortaleza moral, debes de tener coherencia en tus acciones. Yo no puedo venir a decirle, no engañen, no mientan. Si mis hijas no pueden decir, mi papá habla siempre la verdad. Y eso es difícil. Siempre hablar la verdad. Bueno, si lo comparamos y nosotros pensamos que hay circunstancias donde se nos permite hablar la mentira, obviamente, vamos a tomar la mentira como esa opción. Pero pasen por mis hijas y una de las cosas que vas a escuchar de ellas es un principio básico que le digo y le enseño yo constantemente. Si usted prometió algo, ¿qué es lo que debes de hacer? Cumplirlo. Si usted no está dispuesto o piensa que no puede cumplir aquello, ¿qué es lo que tiene que hacer? No se comprometa. Principios básicos que Jesús también en ese sermón del monte enseñó, que su sí sea sí y su no sea no, porque lo que es de más de eso no procede de lo bueno, procede del mal, dice Jesús.
eso es quizá, toda esa cosa que tú puedas decir, todo eso no procede de lo bueno, dice, procede del mal. Ay, pastor, lo está complicando demasiado. Mire, sí, Jesús complicó muchísimas cosas, hermanos míos. Jesús lo complicó mucho. Esos niveles de relación entre un hombre y una mujer. ¿Ustedes quiénes se prometieron? ¿Quiénes están casados aquí? Bien. ¿Ustedes se pueden divorciar en algún punto? ¿Saben qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando las personas se divorcian? Y disculpen que hay personas que están divorciadas, me imagino aquí. ¿Saben cuál es la razón principal, básica, primaria del divorcio? ¿Ustedes saben lo que dijo Jesús? Por la dureza del corazón. Y ay, bueno, ustedes pueden culpar a uno, pueden culpar al otro, pueden ser los dos, pero la razón sigue siendo la misma. La rebeldía del hombre hacia lo que Dios diseñó. Y la relación del hombre y la mujer, según Dios, es que los dos se van a unir y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Por qué? Porque si usted prometió algo, ¿qué es lo que debe de hacer? Cumplirlo. Vean que eso es excelente. En el capítulo 5, 6, 7, ese es maravilloso sermón de Jesucristo, habla de muchos temas particulares allá. Pero la integridad, hombres de palabra, eso es complicado conseguirlos ahora. Complicadísimos. Escuchen lo que dice en 2 de Corintios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo es que una persona se conduce? Una persona íntegra con conciencia. Salmo 84 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Eso significa que nos pueden pasar cosas malas. Bueno, ¿según quién? A los hombres íntegros, dice, ¿qué es lo que dice Salmos? No quitará el bien a los que andan en integridad. Pero ¿y qué pasó con Job? ¿Y qué pasó con nuestra vida si nosotros queremos ser personas íntegras? ¿Según quién nosotros entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestra vida? ¿Saben que también la palabra de Dios dice que todas las cosas le son ¿qué? Para bien, y todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? Bueno, en el griego todas las cosas significa ¿qué? Todo. ¿No? Pensaban que iba a decir otra cosa. No todo. Simple. Eso incluye las cosas buenas, las cosas que nosotros pensamos que no son tan buenas, las cosas que pensamos que son malas. En el maravilloso conocimiento de nuestro Dios, Él puede decirnos si esto va a repercutir de una manera correcta para nosotros. En un 25 de diciembre yo estaba aquí en este pueblo, hace ya muchos años, casi 17 años. Un 25 de diciembre tuve una llamada que mi hermana y mi cuñado y su primera hija habían tenido un accidente en la autopista Duarte. Hace 17 años de eso. Así que bueno, salimos corriendo, el pastor Gary y Allison salieron muy tarde de la noche para llevarnos rápido hacia Santiago, en la noche tarde. Y en el camino me dijeron que estaba un poco grave la niña. Y más adelante recibí otra llamada diciéndome que mi primera sobrina había muerto. Solo 7 meses tenía. 7 meses. Así que el dolor de mi corazón, ese nudo en la garganta,
Ese por qué, llegó hasta Santiago de los Caballeros. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Mm? ¿Cómo en una situación así podemos decir que eso funciona para bien a los hijos de Dios? ¿Cómo? La muerte, el sufrimiento, ¿cómo le encontramos sentido a eso? No, la Biblia no nos da ningún sentido al sufrimiento. Eso es muy cierto. Lo único que nos dice, el justo vivirá por fe. La respuesta al sufrimiento, la respuesta correcta a todo este mal del pecado, la muerte y el sufrimiento es una sola: fe, confianza en lo que Dios ha dicho. Mi hermana no era creyente, mi familia no era creyente, yo era el único creyente en esa familia. Y a través de esa muerte, toda mi familia fue salva. Toda mi familia. Mi hermano, mi mamá, mi padre, mi hermana, su esposo. Y todo lo que uno pensaba era que iban a divorciarse, que podían dejar, que podían deprimirse, que podía destruirse su matrimonio por este tipo de cosas. Toda mi familia fue salva. ¿Saben cómo recordamos ahora? Sí, con lágrimas, con tristeza a veces, pero ahora uno dice: gracias Dios que mandó un ángel por 7 meses para salvar a toda una familia. Ahora le encontramos un poco más de sentido a eso. ¿Sí? Sin eso, mi familia, casi estoy seguro que no estuviera en los pies de Cristo. No es que Dios mató a mi sobrina, pero todas las cosas Dios las transforma para nuestro beneficio también. Si somos hijos de Dios, hay beneficios en nuestra fidelidad a Dios, hermanos míos. Salmos nos dice 41: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, dice David, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Me gusta hacer preguntas, muchas preguntas, y con esto voy a comenzar a concluir. A comenzar porque los pastores dicen que estamos concluyendo y falta muchísimo todavía. Pero voy a comenzar, y me encanta hacer preguntas, y soy muy preguntón. Así que cuando hago los mensajes siempre me autopregunto mucho. Ser personas íntegras, justas y santas, ¿es posible? ¿Es posible ser personas justas, íntegras, santas? Entendiendo esto, no hay justo ni aun uno, dice la Biblia también. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay uno solo. Así que parece no es posible ser una persona justa, ¿no? Porque también la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos. Solo Jesús fue íntegro, santo, justo en su plenitud. Esa es la razón por la cual yo no puedo ser un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre justo, porque solamente Jesús lo pudo hacer. ¿Qué tal? ¿Puedo ser yo una persona íntegra, justa y santa? Si no hay justo ni aun uno. Una cosa que le voy a decir a ustedes, y tal vez voy a meter problema al pastor Carlos, pero a los pastores aquí, es que yo animo a las personas, ¿saben a qué? A escudriñar las escrituras basado en su contexto. Busquen siempre aprender el contexto de lo que se le está diciendo, porque Jesús también usó eso mismo.
Es más, si al apóstol Pablo, a una iglesia, que él la llama una persona más noble que los demás, escuchaban la palabra de Dios, y ¿saben lo que hacían estas personas? Los de Berea, buscaban en las escrituras para saber si lo que había dicho Pablo era cierto. Imagínense con Edwin Fernández. ¿Qué es lo que ustedes, si eso lo hicieron con Pablo, esa iglesia de allá, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer con Edwin, con Carlos, con cualquiera de aquí? Escribir ahí qué fue lo que el pastor estaba predicando y ir en las escrituras ustedes para saber si eso es así. Hermanos, ¿será esto cierto? En Primera de Pedro nos da un ejemplo importante. Primera de Pedro capítulo 2, no sé si está allá, pero pueden buscarlo en sus Biblias. Capítulo 2, el verso 21, dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces no es que solamente Jesús puede hacer eso. Jesús en su contexto nos justifica para con Dios. Pero nosotros no podemos llegar al estándar de justicia que nosotros podemos ser justificados por nuestras obras delante de Dios. Eso solamente Jesucristo lo pudo cumplir. Pero eso no significa que vamos a justificar no seguir las pisadas de Jesús. No seguir el ejemplo de justicia, no seguir el ejemplo de santidad, no seguir el ejemplo de integridad, porque Jesucristo lo hizo delante de Dios. Y si leen el capítulo 3, le dice a las esposas: así mismo ustedes esposas deben de hacerlo con sus esposos. Así ustedes maridos, ustedes deben de también aprender a vivir con ellas comprensivamente, así como Cristo lo hizo. En este punto, hermanos míos, es complejo ese asunto de la integridad, porque Santiago también dice en el capítulo 3, 8 al 10, pero ningún hombre puede domar. No se puede domar, dice la Biblia. Eso no se puede domar. Así que el chismoso tiene luz verde, tiene la justificación perfecta para darle rienda suelta a la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Eso no se puede refrenar, eso no se puede domar. Así que yo puedo usar mi lengua como yo quiera. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Pero no es justo tampoco. Ven como la Biblia dice una cosa de un lado y no se contradice, aunque diga otra de otro lado. Hay contextos importantes en ese asunto. ¿Saben lo que dice también Santiago? Este es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y el versículo 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y entonces le dice Santiago: hermanos míos, ¿qué dice? Esto no debe. Caramba, ok, entiendo. No es que no tenemos la capacidad de que eso no sea así, es que no. Y saben qué, que incluso en ese mismo contexto se está diciendo que el que no refrena su lengua, la religión de esa persona es vanidad. ¿Quieres saber cuál es la verdadera religión? Sin mácula. Entonces, visite a la viuda, a los huérfanos, guárdese de la corrupción del mundo. Esa es la verdadera religión. No venía aquí todos los días. La verdadera religión no es la iglesia bautista. ¿Ustedes lo sabían eso? Que la verdadera religión no es la iglesia bautista. La verdadera religión no se encuentra dentro de estos cuatro, está dentro de estas cuatro paredes. La verdadera religión se practica allá afuera, haciendo lo que Jesús nos ha mandado hacer. Pero no dejen de congregarse,
como muchos tienen por costumbre. ¿Ve cómo uno puede utilizar las escrituras también para dar sentido a todas estas cosas? Hermanos, pero puedo ser sí o no, pastor. No me ha respondido a la pregunta. Entonces, primera de Pedro, si ustedes creen ser santos, si a ustedes le preguntan, ¿usted es santo? ¿Usted es una persona santa? ¿Cómo usted se llama, hermano mío? ¿Cómo? Franklin. Franklin. Si yo le preguntara, ¿usted es una persona santa? Uf, ¿qué tal? Bueno, déjeme mostrarle algo. Pero eso aplíquenselo a cada uno de nosotros. Le tenemos que aplicar esa pregunta. Soy preguntón, yo me hago esa pregunta también. Miren lo que dice el apóstol Pedro también. Sino que aquel que os llamó es santo. Dios es santo. Sí, la cantamos, santo, santo, santo. Sed, esa palabrita ya, ese término que tiene una D al final, ¿qué es? Un imperativo. En la gramática eso es un imperativo. Es un mandato que es lo que está diciendo allá. Un mandato. Sed, ¿qué? También vosotros. ¿Vosotros qué? Santos. Cuando pasamos por la iglesia, ¿qué tal? Cuando todas las cosas van bien, solamente ahí podemos ser. En la iglesia que yo le puedo sonreír a la gente, porque es que ahí en el trabajo eso es duro. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Únchale, qué complicado eso, porque escrito está, hay una razón. Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, entonces, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Usted se va a conducir con temor en todo el tiempo de su peregrinación, dice, de su vida. Y ustedes saben lo que es el temor. No es miedo, no es pánico, pavor, ni nada de eso. Es apartarse de lo malo. Usted va a vivir constantemente tomando decisiones, apartándose de lo malo, que ese es el término, santidad. No crea que eso es algo demasiado incomprensible. Usted es santo cuando usted se aparta de lo malo. Usted tiene temor de Dios cuando aborrece lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacerlo. Ahora, le voy a hacer otra pregunta. Si es Dios que nos ha llamado a eso, si es Dios que nos capacita para hacer cosas, ¿quién soy yo? Y esa pregunta me la hice yo a mí, haciendo esto. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que yo no puedo hacer algo que Él me ha mandado hacer? O sea, pónganse a pensar. A mis hijas yo le enseño a lavar los platos. Uso esa ilustración. Yo le enseño a lavar los platos. Mira, mi amor, ahí hay jabón, ahí hay un pañito, una esponjita, una cosita, ahí hay agua, aquí están los platos, un brillito, usted lo va a fregar así y le enseño. Le enseño todas las cosas, ¿bien? Le doy el ejemplo de cómo se hace. Están las herramientas ahí y los utensilios para ella fregar, ¿correcto? Y entonces le digo yo, ya te mostré, ahí están las cosas para hacerlo. Entonces, mi hija, friegue los platos. Y ella me dice, ay papi, no puedo. ¿Qué tal? Por favor, papi, fríegueme los platos. Un día tal vez yo le friego los platos. Pero al siguiente día, ay, papi, no puedo, fríegueme los platos. Porque es que no puedo. ¿En serio? ¿Qué es lo que yo tengo que enseñarle a mis hijas? Ella tiene la capacidad, tiene los instrumentos, tiene el ejemplo. ¿Por qué no hacerlo? No, ¿saben que este pastor muchas veces también tiene la costumbre de hacer eso?
y en frente de cosas que sabe que es lo que tiene que hacer, muchas veces quiero yo, Señor, friégame los platos. Señor, yo sé que tengo que, pero ayúdame en eso. ¿Qué tal? ¿Ustedes creen que haciendo lo que Dios dice que debemos de hacer, no estamos recibiendo la ayuda de Dios? ¿Sí o no? Si hacen lo que Dios dice que debes de hacer, estás recibiendo la guía de Dios. Esa es la ayuda de Dios para nuestra vida. ¿Por qué mandar a Dios a fregar los platos que Él me ha mandado a mí a fregar? La santidad, la integridad y la justicia han sido ejemplificadas por nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado una persona maravillosa como el Espíritu Santo, un espíritu que no es de cobardía, un espíritu que es de amor, de poder y de dominio propio para nosotros hacerlo. ¿Por qué no hacerlo, iglesia? Es un llamado, y es un llamado, hermanos míos, que está fundamentado en una verdad liberadora, iglesia. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no puedo hacer lo que Él me ha mandado a mí hacer como su hijo, que me ha capacitado? Hermanos, Dios te ha puesto un talento, y con eso termino, en tus manos. Dios ha puesto talentos en tus manos. ¿Alguno le ha puesto pocos, considerando algunos? Algunos tal vez le ha dado más o menos, algunos le ha dado muchos talentos. Sin embargo, todos nosotros tenemos el deber de poner a producir, a trabajar, a hacer lo que nuestro amo y Señor nos ha mandado. ¿Saben que si nosotros enterramos esto? ¿Saben lo que sucede con esa ilustración de este siervo que enterró su talento? Y entonces cuando vino su amo, lo único que dijo, se excusó. Yo sabía que tú eras un amo duro. ¿Y sabe lo que le dijo el amo? Siervo malo y negligente. Pudiste haber hecho lo más mínimo para poner en práctica tu talento. A este siervo no le irá muy bien. ¿Es una amenaza para ustedes? ¿Qué tal? No, es una amenaza para el negligente y para el malo. Y espero que ninguno de nosotros llegue a ser ese siervo malo y negligente. Oremos. Señor y Padre Celestial, muchas gracias te damos. Hay mucho que decir, hay mucho que abordar en este tema de la integridad. Es un tema muy complejo porque abarca el corazón del hombre. Un corazón que si confiamos en sí mismo, si confiamos en Él, podemos ser claramente engañados. Sin embargo, el tema de la integridad de un hombre está anclada y debe de estar anclada a una verdad superior a la de nuestro propio corazón, anclada a tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de integridad, que puedan darte la gloria y la honra, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.